Bien, hoy damos continuidad a la serie de mensajes que titulamos Conociendo al Dios verdadero. Es un acercamiento a los atributos o las perfecciones de Dios. Es lo mismo. Hay quien no le gusta llamarle atributos por la sencilla razón de que un atributo tiene el significado intrínseco de que es algo atribuido. Y como que la persona de Dios nada tiene que sea atribuido, todo le pertenece a Él eternamente, entonces por eso no es que esté mal hablar de atributos, pero tal vez la mejor manera sería hablar de perfecciones de Dios. Son características de la persona de Dios. Nosotros en nuestra mente infinita podemos decir que Dios se ha limitado en comunicarse con nosotros en el lenguaje nuestro, de tal manera que nosotros podamos conocerle. No quiere decir que nosotros podamos conocer a Dios en toda su dimensión, pero sí lo suficiente para conocerle personalmente como Dios creador y también como Salvador nuestro. Entonces hoy vamos a estar hablando de el Dios soberano. Permítanme abrir el documento porque el dispositivo se me había apagado en... Bien, hermanos, entonces seguimos conociendo al Dios verdadero, al único Dios, creador de todo cuanto existe. Y hoy nos acercamos a Él desde su soberanía. Y comienzo declarando lo siguiente, que es un resumen al final de todo lo que vamos a estar viendo, a manera de declaración. Y esto nos habla del Dios soberano o de la soberanía de Dios. Dios reina con autoridad absoluta sobre toda la historia y sobre cada circunstancia de la vida humana, cumpliendo infaliblemente su propósito para su gloria y para el bien de su pueblo. A eso nos referimos con que Dios es el Dios soberano, el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que está por encima de todas las cosas, de todos los acontecimientos, de todas, por supuesto, sus criaturas. Es el Dios de la historia y el Dios que va más allá de la historia. Ese es el Dios soberano. Y viene muy a tono con lo que este país está experimentando hoy y todo lo que se ha estado, por supuesto, preparando para el día de hoy, que es el día de las votaciones. Y de alguna manera lo que suceda hoy puede que se defina hoy, puede que se define dentro de unas semanas, pero lo que se defina va a tener una influencia en el futuro del país para los próximos 4 años y tal vez pues tenga una repercusión para mucho más tiempo. Entonces fíjense si se trata de algo realmente significativo. El hermano Jorge hacía alusión a ello. No es un tema que no tenga importancia. Hay una alta responsabilidad que ustedes tienen como ciudadanos de ejercer su voto, ya sea que su decisión es votar por un candidato u otro o de abstenerse o de no votar. En cada una de esas acciones hay una responsabilidad. Y el hecho de que ustedes tengan la oportunidad, la posibilidad, la libertad desde la democracia de votar, de tener una influencia en lo que pueda suceder respecto al presidente. Saben, es muy importante. Sin embargo, nada de lo que pueda acontecer, no solamente en Costa Rica, en los Estados Unidos, en otras potencias, en otros lugares, va a dañar ni una milésima la soberanía de Dios. Dios va a seguir siendo soberano. De hecho, dice la Biblia que Él es quien pone y quita reyes.
al final de cuentas, entonces todo lo que sucede, puede suceder, ha de suceder, lo entendamos o no, nos guste o no, Dios sigue siendo soberano. Todo está bajo su dominio. Aunque no alcancemos a responder todas las respuestas ahí. La Biblia no es ajena a momentos como los que hoy está viviendo este país. De hecho, es interesante que uno de los pasajes que vamos a estar viendo aborda la soberanía de Dios no desde un templo, no ni siquiera por medio de un profeta, sino por medio de un rey pagano, que lo vamos a ver más adelante, un rey que no temía a Dios, que se creía el más alto y termina reconociendo que Dios es el soberano. Termina bajando su cabeza ese rey pagano que se creía el dueño del mundo. La soberanía, y aquí les doy una definición muy sencilla, mucho más estrecha, es la autoridad absoluta de Dios para gobernar todas las cosas. A eso nos referimos con que Dios es soberano. Y si lo digo de una manera, un tono un tanto más coloquial, podemos decir que Dios es soberano porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no da cuentas a nadie. Sin embargo, esto no lo podemos dejar solo allí, porque puede traer un poco de confusión. Recuerden que cuando hablamos al principio de las perfecciones de Dios o los atributos de Dios, ya hemos visto algunos, y ahora estamos viendo el de su soberanía, que se puede abordar como un atributo o como una perfección de Dios, y lo es, pero también se puede abordar como toda una doctrina en la Biblia, la doctrina de la soberanía de Dios. Pero respecto a sus perfecciones dijimos lo siguiente, y lo vuelvo a reiterar: no podemos evaluar la soberanía de Dios divorciada de su bondad. Dios es soberano y al mismo tiempo es bondadoso. Dios es soberano y al mismo tiempo es justo. Dios es soberano y al mismo tiempo es el Dios lleno de gracia. Y Dios es soberano y al mismo tiempo es misericordioso, todopoderoso. Aunque nuestra mente no alcance a congeniar todas las perfecciones de Dios, corremos un riesgo muy grande pensar que, bueno, Dios es soberano, hace lo que quiere, por lo tanto podemos llegar al error de atribuir a Dios todas las cosas malas que suceden en este mundo. Y no es así. No se le atribuye nunca a Dios el mal. Al contrario, Dios está completamente alejado del mal. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, aunque esto también signifique un gran desafío intelectual para nosotros, para nuestro entendimiento, no quiere decir que en los acontecimientos y en todo el rumbo de la historia sobre la cual Dios es soberano y tiene la última palabra, no quiere decir que nosotros los seres humanos, sus criaturas, no tengamos responsabilidad. Por eso hablaba de que hoy el pueblo de Costa Rica, la nación de Costa Rica, tiene una responsabilidad. Y sea cual sea el voto y sea cual sea el veredicto final, pues hay consecuencias, para bien o para mal. Y al mismo tiempo, Dios sigue siendo el soberano. Nada de lo que va a acontecer aquí ahora va a tomar a Dios por sorpresa. Al contrario, todo está bajo el dominio soberano de Dios. Así que no es un tema sencillo. No es algo que podamos tomar a la ligera, pero es fundamental para nuestro conocimiento de Dios y para nuestra vida cristiana. Incluso pensando en la soberanía de Dios, ya no solamente como atributo o perfección de Dios, sino también, como les decía, como una gran doctrina desarrollada a lo largo de la Biblia. Bueno, algunos se atreven a decir que el gran tema de toda la revelación bíblica es la soberanía de Dios. Porque incluso cada uno de los libros de la Biblia es una reafirmación de que Dios es el soberano. Y yo, imagínense, si fuéramos a hacer todo un recorrido y demostrar que Dios es el soberano en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los libros hasta llegar al Apocalipsis, pues se me va a ir una hora solamente describiendo eso.
Pero si lo tomamos por secciones, podemos ver a Dios como el soberano en el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, vemos al soberano Dios que crea soberanamente. Él es el creador, Él es el legislador, Él es el redentor que gobierna la historia de su pueblo. Si vamos a los libros históricos, vamos a ver a Dios dirigiendo naciones, reyes, eventos conforme a su propósito soberano. Si vamos a los libros poéticos, como Rey Supremo, Dios gobierna con justicia, con misericordia, fidelidad. A lo largo de todos los libros poéticos vamos a encontrar muchos cantos que hablan de la soberanía de Dios. Si vamos entonces a los libros proféticos, vamos a ver al Señor como el Señor o dueño de toda la historia, que anuncia y cumple su voluntad soberana. Si vamos a los evangelios, vamos a ver a Dios revelándose en Cristo como el Rey mesiánico que salva, que soberanamente estaba destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a ocupar el lugar del pecador y reconciliarnos con Dios. En el libro de los Hechos vemos a Dios extendiendo soberanamente su reino por el poder del Espíritu. En las cartas del Nuevo Testamento vamos a ver a Dios afirmando su autoridad absoluta en la salvación y la vida cristiana. Y si terminamos con el libro de Apocalipsis, pues terminamos la revelación bíblica viendo a Dios como el Rey eterno que juzga, vence y reina para siempre. Entonces Dios es el soberano de la historia. Se revela como el gran soberano, donde todo lo que acontece, acontecerá y ha acontecido está bajo la soberanía de Dios. Nada se escapa de su designio y de sus decretos. Dios hace todo lo que quiere. Salmo 115:3, lo leímos todo al principio, si recuerdan. Dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Qué tremendo, ¿verdad? A veces se habla de la soberanía de los países. Esta es una nación soberana, ¿sí o no? Porque toma sus decisiones. Pero esa soberanía está muy limitada. ¿No es así? Disímiles circunstancias, las propias limitaciones humanas. Entonces, no está mal decir que esta es una nación soberana, pero no está al nivel de la soberanía de Dios. Dios sí no está limitado por nada ni por nadie. Nada lo limita. No hay nada que pueda hacer injerencia en él. Ni siquiera nuestras propias decisiones, por mucho trabajo que nos cueste congeniar todo esto, pueden de alguna manera poner algún tipo de presión a Dios. Dios no se mueve por el actuar humano. Dios no reacciona ante las circunstancias. Al contrario, todas las circunstancias van ocurriendo de acuerdo a la soberanía de Dios. Otra vez, y repito, sin que esto signifique que estamos declarando aquí un determinismo de que todo va a ocurrir sí o sí, quitando entonces la responsabilidad humana. Porque algunos llegan a ese punto y dicen, bueno, si al final ya Dios lo dictó todo, todo va a ocurrir de acuerdo a su propósito, pues no importa lo que yo haga, ni tiene mucho significado, ni repercusión, ni mucho menos tiene una implicación moral, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Al final nuestras decisiones también tienen un peso y nosotros somos responsables delante de Dios en nuestro actuar, aunque Dios es el soberano. Como le decía, tampoco implica que hay divorcio con las otras perfecciones de Dios. Dios es soberano, pero es misericordioso. Dios es soberano, pero es Dios de amor. Dios es soberano, pero es justo. Daniel 4:35 lo afirma de manera aún más contundente. Ahí está, nos encontramos al profeta Daniel. Y él dice en el 4:35 que Dios hace según su voluntad. Actúa según su voluntad y dice, no hay quien detenga su mano.
no hay nada que pueda evitar que las cosas sucedan tal y como Dios quiere que sucedan. Ahora, ahí entra el gran tema del mal, el gran tema del sufrimiento. Nosotros no podemos ahora abordar ese tema a profundidad, pero el tema del mal, el tema del sufrimiento, el tema del pecado, están todos dentro de la soberanía de Dios. Dios no es el autor del mal, Dios no creó el pecado, pero todo está allí. Lo que quiero decir es que cuando el hombre peca, no es que sorprende a Dios. Y otra vez Jairo me tiene allí y me pone a estudiar, me pone a reflexionar con las preguntas que me hace. Cuando estábamos de vacaciones me hizo una pregunta, Cindy estaba presente, muy profunda. Incluso llegó a decirme, papá, pero yo creo entonces que si al final Dios ha determinado que sucedan todas las cosas y Él sabía de antemano todo lo que iba a suceder, nosotros tenemos un destino y va a suceder con nosotros tal y como Dios dijo. ¿Se dan cuenta? El peligro del predeterminismo. Y le dije, no es así. Dios sabe todo lo que nosotros vamos a decidir. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios nunca quiso que el hombre pecara. Y Dios no es el autor del mal. Y ahí tuve que entrar porque me hacía preguntas entonces de la libertad del hombre y demás. Bueno, preguntas muy profundas, muy difíciles, que todos nos hacemos. Yo le dije, mira, no creo que nadie tenga respuesta para decir por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre iba a pecar. No tenemos esa respuesta última. Al menos no está revelada. Bueno, sí sabemos que lo hizo porque es soberano. Y creó a una criatura libre porque es soberano. Le digo, lo que sí te puedo decir, hijo, es, y fui al texto en la Biblia, le dije, lo que sí te puedo decir es esto. A Dios no le tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba determinado para venir a ocupar el lugar del pecador. Por lo tanto, Dios sabía que el hombre iba a pecar, se iba a rebelar, iba a autodestruirse, iba a rebelarse a su creador, y Dios en su soberanía y al mismo tiempo en su bondad y en su gracia determinó que su hijo viniera a ocupar el lugar del pecador. Es la respuesta que te puedo dar. Es un Dios de bondad, es un Dios de gracia, al mismo tiempo que es un Dios soberano. Así que no tenemos a un Dios que reacciona ante lo que sucede, sino un rey que gobierna sobre todo lo que sucede. En contraste con el genio de la lámpara, ¿recuerdan el genio de la lámpara de Aladino, verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos encontrarnos ahora mismo esa lámpara? Sean sinceros. Y a esa hora a debatirnos ¿qué 3 cosas le voy a pedir? Sería una alta responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué 3 cosas le pido? Como en estos días veía algo en el Facebook, se encuentran al genio de la lámpara, eran 3 amigos. Es como una broma, ¿no? Eran 3 amigos de color, de piel negra. Y el primero eran 3 deseos, pero para los 3, es decir, uno para cada uno. Y el primero pide ser blanco. Y es blanco. El segundo pide ser blanco también. Y es blanco. Y el tercero, ¿saben lo que hizo? Le hizo tremenda broma. Dijo, quiero que ahora todos sean negros otra vez. Y se quedaron como mismo estaban. Hermanos, Dios no es el genio de la lámpara. A veces nosotros nos comunicamos con Dios y nos relacionamos con Dios como si Él fuera el genio de la lámpara. El que está ahí para reaccionar a lo que nosotros hacemos. Metemos la pata y luego vamos a Dios en oración para que Él resuelva. Pero no fuimos a Dios en oración antes de tomar la decisión. Entonces no tomemos la soberanía de Dios para tomar a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara. De hecho, las oraciones no existen, o nuestra vida de oración no existe para nosotros manipular a Dios. Todo lo contrario, sino para que nuestro corazón, nuestra voluntad sean conformados a la voluntad y al corazón de Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios de acuerdo a su carácter, tal y como Él se revela. Si pensamos otra vez en Daniel, vamos al personaje de Daniel, que ya muchos conocen, los que han leído el libro de Daniel y demás. Incluso hay series, películas. Es un personaje muy destacado en la Biblia. Sabemos que
Daniel fue llevado bien joven con otros muchos cautivo a Babilonia. Imagínense, pónganse ahí, en el lugar de Daniel. Daniel no eligió ser llevado cautivo a Babilonia, por supuesto que no. Él no eligió vivir bajo un imperio idólatra ni servir en una corte pagana. Él no eligió eso. Nunca lo hubiera soñado ni deseado. Sin embargo, en Daniel 1:2 tenemos una clave interesante, porque comienza el libro Daniel escribiendo, diciendo, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Qué está diciendo Daniel? Daniel comprendía que Dios es el soberano y que la caída de Judá había sido por voluntad de Dios. Y que fue Dios quien entregó al rey de Judá y al reino de Judá en las manos de sus enemigos. El exilio no fue un accidente político, fue un acto soberano de Dios. Y Daniel entendió algo crucial al respecto. No podía controlar sus circunstancias, pero sí podía honrar a Dios dentro de ellas. ¿Ven la clave, verdad? Nosotros no tenemos control sobre muchas de las circunstancias que vienen a nuestra vida, pero sí podemos determinar honrar a Dios en medio de ellas. Y eso fue lo que hizo Daniel. Por eso fue fiel, por eso fue íntegro y útil aún en tierra extraña. Y ese entendimiento fue el antídoto para él contra el fatalismo, contra la victimización y la desesperanza. Aquí hay una clave importante. Vienen acontecimientos a nuestra vida. Muchos de esos acontecimientos y circunstancias no son los que nosotros desearíamos. Ahora, si somos responsables nosotros en nuestra actitud ante ellos de si tomar una actitud fatalista o de víctima o determinar, bueno, Señor, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo esperaba, pero aún en estas circunstancias te sigo honrando porque yo reconozco que tú eres el soberano y sabes lo que haces, aunque yo ahora mismo no lo puedo ver. Así que, hermanos, la soberanía de Dios no siempre cambia el lugar donde estamos, las circunstancias que vienen a nuestras vidas, pero siempre gobierna lo que ocurre en ese lugar y tiene una importancia crucial para nuestras vidas. Si vamos a Isaías 46, 9 al 10, me gustaría que pudiéramos ir allí. Isaías 46, así que tenemos acá al profeta Isaías, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Es Dios soberano o no? ¿Hay algo que suceda a espaldas a Dios? No. Aunque no siempre tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos algo muy claro. Dios es el soberano. Y la historia va por el rumbo que Dios quiere que vaya. Porque a veces se nos ha presentado una imagen de que este mundo está como lejos de las riendas de Dios. Como que a Dios se le fueron las riendas. Incluso hay algunas teologías que dicen, bueno, es que el príncipe de este mundo es Satanás. Sí, Satanás es el que impera en la ideología, en el sistema de pensamiento, de valores de este mundo, pero no quiere decir que Satanás es el que lleva las riendas de lo que sucede en la historia. Quien lleva las riendas de lo que sucede en la historia es Dios, que es el soberano. Satanás no es soberano. Satanás es una criatura que está actuando bajo la soberanía de Dios. Libro de Job. ¿Qué pasa? Viene Satanás, una criatura de Dios, y Dios le pide cuentas. Y Dios le permitió tocar a Job en su soberanía, con los límites que le puso. Hasta que le dijo, lo dejó que le quitara todo con un propósito,
dejó que lo hiciera sufrir, le dijo, pero no toques su vida, no lo mates, no le quites la vida. ¿Y qué hizo Satanás? Lo que Dios le permitió hacer. Entonces, no es una lucha de iguales, es una criatura que sigue siendo un siervo de Dios bajo los propósitos de Dios en la soberanía de Dios. Satanás no es un igual. Como tampoco Satanás es omnisciente. ¿Saben que he escuchado creyentes que dicen, no ores, cuando ores, qué interesante, cuando ores no ores en voz alta porque Satanás te escucha? Es verdad, Satanás te puede escuchar, si está allí te puede escuchar. Y Satanás puede adivinar las intenciones de tu corazón, no porque sea divino, sino porque él, en su sabiduría, es un estratega y es el mejor de los psicólogos, pero él no puede entrar a tu mente. ¿Entiendes esto? Solamente él puede entrar dentro de ti cuando tú haces un pacto con él. Y esto solamente para aquellos que están en un mundo oscuro satánico, nunca aplicado a los creyentes, porque el creyente es habitado por el Espíritu de Dios. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que sea al mismo tiempo entonces habitado por un demonio o por el mismo Satanás. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada frustra los propósitos de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Los propósitos de Dios, nada lo puede frustrar. Y yo me debato mucho porque en nuestro país, y yo meditando mucho ahora la diferencia entre Costa Rica y Cuba ahora mismo, donde ustedes tienen elecciones libres, yo no conozco lo que es eso. Desde afuera sí, pero yo no conozco eso desde dentro. Porque en Cuba impera una dictadura hace 67 años y yo tengo 44. Es decir, cuando yo nací ya la dictadura llevaba tiempo. Y yo veo a mi país destruido, y yo veo a mi país deshecho en todos los órdenes, salvo de que Dios sigue siendo el soberano, salvo de que la iglesia del Señor ha crecido mucho por medio de toda esta crisis. Y cuando miro la historia y no tengo todas las respuestas, digo, Cuba no es el único ejemplo. Veo a un Daniel que fue llevado cautivo y destruyeron a toda su ciudad y nunca más regresó a su tierra. Y lo veo siendo fiel a Dios y encontrando propósito en sus circunstancias. Por lo tanto, yo puedo encontrar propósito en mis circunstancias, porque el Dios de Daniel es mi Dios. Y el Dios de Daniel, que es soberano, es mi Dios, que es soberano. Entonces, no estoy contento con muchas circunstancias, pero al mismo tiempo descanso en la sabiduría de Dios, descanso en su voluntad, que dice la Biblia es buena, es agradable y es perfecta, y descanso en su soberanía. Este texto de Isaías nos enseña que Dios conoce el futuro, lo determina y lo lleva a cabo. Entonces, no es que nosotros no tenemos impacto en lo que nos va a suceder mañana, por supuesto. Pero al final, ¿qué dice la Biblia? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es inmenso. Traigo otro personaje como ilustración, José, el del Antiguo Testamento. Recuerdan, uno de mis personajes favoritos, de las historias de la Biblia favoritas para mí. Porque es esa clásica historia que comienza terrible y termina perfecta. La buena noticia aquí es que no es una historia que alguien se inventó, sino que es algo que ocurrió. Y que es una ilustración perfecta de la soberanía de Dios. El joven José, que injustamente es traicionado, vendido por sus hermanos, qué sufrimiento, lo iban a matar, pero uno de ellos intercede y ahí vemos la soberanía de Dios por encima de todos esos acontecimientos. No lo matan, lo venden, se lo llevan como esclavo a Egipto, los que han conocido la historia. Y en Egipto, cuando todo iba bien, aparece entonces una mujer perversa que levanta una calumnia contra él y va preso injustamente. Y estando en la cárcel, cuando al parecer ya todo iba bien y se abre una ventana de esperanza, la persona que él había ayudado y le dijo, no te olvides de mí, se olvidó de él y permaneció más tiempo en la cárcel.
y cuando parecía que todos, incluso Dios, se habían olvidado de él, entonces dice aquel hombre, yo conozco a alguien que interpreta sueños. Y ahí vino el retorno. Pero no fueron 2 días, no fueron 3, fueron 13 largos años aproximadamente de sufrimiento. Pero ¿dónde está el punto? En que igual que Daniel, José no perdió el foco. Él no estaba contento con sus circunstancias, seguramente lloraba noche tras noche, pero no se fue ni al fatalismo ni a la victimización. Él entendió que Dios es soberano. Al punto de que cuando sus hermanos, atemorizados porque pensaban que los iba a matar ya, cuando se dan cuenta que estaban frente a su hermano, al que ellos habían traicionado, al que ellos habían querido matar, al que ellos vendieron como esclavo, vieron ya este hombre con el poder que tiene, porque es el segundo hombre más poderoso del mundo conocido en estos momentos después de Faraón, este hombre nos va a matar. Pero ese hombre los perdonó porque tenía un corazón bondadoso, porque amaba a Dios, y ese hombre dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y si uno va siguiendo todo el ritmo de la revelación de Dios, nos damos cuenta que Génesis comienza con un mundo perfecto, que se daña en Génesis capítulo 3 por cuenta del pecado. Y a partir de ahí comienza la historia de la redención, Dios tomando siempre la iniciativa para redimir al hombre. En Génesis 12, Dios llama a un hombre siendo un anciano, Abraham, y le hace una promesa que era para él, para su familia, pero que apuntaba a todas las familias o naciones de la tierra, Abraham. Y de ahí en adelante Génesis va siendo el relato que a pesar del pecado del hombre, a pesar de que el hombre iba de mal en peor, Dios seguía siendo soberano y bondadoso y seguía comprometido con su promesa de redimir al hombre. Y ahí vamos por toda la historia de Génesis y termina Génesis en el capítulo 50 con esto. Pero es que antes de que, ya en este contexto, cuando José pronuncia estas palabras y él se reconcilia con sus hermanos, no termina ahí, sino que le dice, trae a mi padre y a toda nuestra parentela. Y ellos vinieron a venir a Egipto. Y cuando vamos al libro del Éxodo, nos damos cuenta que había pasado cierto tiempo, y en ese cierto tiempo, como Dios había prometido, Él cuidó de su pueblo, lo libró de la muerte y lo hizo prosperar al convertirlo en una gran nación. Y de ahí sigue toda la revelación. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano de la historia y Él cumple sus promesas. Entonces el pecado de los hombres es real, pero la soberanía de Dios es mayor. Dios no aprobó el mal, pero sí gobernó el resultado. Tal vez, hermano, y aquí hago una aplicación para nuestras vidas, tal vez alguien te hizo daño, te engañó, te traicionó, te rompió el corazón por la actitud que tuvo. Tal vez una decisión injusta marcó tu historia, te marca hasta los días de hoy. Tal vez no entiendes por qué Dios permitió ciertas cosas a lo largo de tu vida. La soberanía de Dios no elimina el dolor en el proceso de la vida, pero garantiza que el proceso no será inútil, sobre todo cuando nosotros confiamos en Dios. Y termino entonces yendo al texto que les hablé al principio de Daniel 4:34, que nos ayuda a reafirmar algo, y es que la soberanía de Dios produce adoración, humildad y servicio en los hijos de Dios, en nosotros. Daniel 4:34. Dice Daniel 4:34. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Y aquí tenemos al poderoso rey Nabucodonosor, ese hombre que se había llenado de soberbia, ese hombre que ya Dios le había hecho un conteo de protección en la gol del bolseo, cuando le han dado un golpe contundente al adversario y el árbitro le hace un conteo para ver si está en condiciones de seguir o no. Dios le había hecho una advertencia un año antes de esto, aproximadamente, y le dijo: estás lleno de soberbia, humíllate. Estoy parafraseando, ¿verdad? Humíllate, de lo contrario, te voy a quitar todo. Y al parecer, él tuvo un cambio, pero luego se siguió llenando de soberbia. Y hay un momento donde él sale a su balcón y dice: mira todo esto. Y se comienza a vanagloriar de todo lo que había alcanzado. Y se eleva tanto que Dios bajó la sentencia y lo convirtió literalmente en una bestia. Perdió su razón. Vivió 7 años como una bestia, como un animal sin raciocinio, caminando en 4 patas, como un animal. 7 años. Pero al fin de los 7 años, dice que él alzó los ojos cuando se le devolvió la razón y elevó esta oración. Él reconoció que Dios es el soberano, que si él tenía reinos, si tenía poder, si tenía riqueza, es porque Dios se lo había dado. Como mismo se lo dio, se lo quitó por 7 años y él lo entendió y alabó y adoró al Dios verdadero, al Dios de los cielos, al soberano. Entonces, hermano, la verdadera comprensión de la soberanía produce humildad, confianza y obediencia. Si nosotros sabemos que Dios es el soberano, como muy bien nos guió Jorge cuando se fueron a recoger las ofrendas, nosotros tenemos que entender algo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que sabemos, viene de Dios. Depende de Dios. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros que bajar la cabeza y decir: Señor, tú eres el que gobierna? Pero qué privilegio que yo, tu criatura, sea llamado tu hijo. Hayas prometido cuidarme y estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Sabemos que desnudos vinimos y desnudos nos vamos a ir, físicamente hablando, pero no nos vamos a ir vacíos porque tenemos a Cristo. Y si le damos la mirada, y con esto quiero terminar, a la soberanía de Dios desde Jesucristo y desde la cruz, si vamos a Hechos 2:23, ahí se nos declara lo siguiente. Se nos dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como un día dije aquí, no fue Pilato, no fueron los judíos, no fueron los romanos, ni siquiera fue Satanás. Jesús se entregó voluntariamente de acuerdo a el soberano decreto de Dios para venir a ocupar el lugar del pecador. ¿Usted puede entender eso? Yo no lo puedo entender. Pero no queda otra cosa en mi corazón que gratitud. No queda otra cosa que levantar como Nabucodonosor nuestra voz e inclinar nuestro corazón al cielo y decir: Señor, gracias, porque en tu soberanía tú quisiste que yo existiera y tú quisiste que yo fuera salvo mediante Cristo y que el pecado no tuviera poder en mí para siempre y que todas las circunstancias entonces que vienen a mi vida, aunque no las puedo explicar todas, están bajo tu soberanía de acuerdo a tu propósito. Y tú tienes la última palabra, tienes un propósito para con mi vida. Hermanos, la cruz no fue un accidente, no fue un fracaso, fue el acto más injusto cometido por los hombres, pero al mismo tiempo el acto más soberano determinado por Dios para salvar al hombre. Así es nuestro Dios. Termino entonces con esta aplicación pastoral. Si Dios usó la cruz, el peor mal, para traer la mayor salvación, entonces ¿puede usar nuestras pruebas, nuestro dolor,
nuestras pérdidas para cumplir propósitos que hoy no alcanzamos a ver. La soberanía de Dios no nos llama a entenderlo todo, pero sí a confiar en Él. Y termino con el primer verso que leí, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y dentro de eso querer estamos nosotros, tú y yo. Y dentro de ese querer estará nuestra iglesia. Y dentro de ese querer está esta patria. Y todo lo que va a acontecer está bajo el dominio de la soberanía de Dios. Al Señor sea la gloria.